Bienvenidos a 217, soy Alex Carande. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? estás, Alex? Muy bien, de una semanita de descanso y volvemos de nuevo a la carga porque hay mucho, llega una de las fases más interesantes del año en la NFL. Es que la NFL es una liga con una capacidad de generar información ininterrumpidamente que marca absolutamente la diferencia con el resto de las demás ligas, el resto del deporte en general. Y vamos a intentar hablar de la agencia libre desde una perspectiva un poco diferente. Entonces, Ujú. dime primero que me has puesto deberes, me has puesto a estudiar. Sí, bueno, más o menos. Dime, ¿cómo? Dime, ¿me vas a La, hacer una perspe- pregunta? la perspectiva es, nos basamos un poco en Over the Cap, en el libro, para Sí. darnos un poco cuenta e intentar buscar un poco qué posiciones tienen más valor en la agencia libre, porque el tema del valor es un poco relativo. Una cosa es lo que los equipos invierten y otra cosa es el retorno que realmente sacan, o sus expectativas y la realidad. Claro, Entonces, primero hacemos referencia un poco hoy a un libro que saca Over the Cap. Over the Cap es una de las páginas más famosas en relación a salarios. La gente suele conocer más Spotrac, pero la original es Over the Cap. De hecho, hasta hace no muy bien poco Spotrac literalmente copiaba lo que ponía Over the Cap como salarios. Entonces, Over the Cap es una referencia. Jason, que es quien lo lleva, no sé si ha empezado este año, no sé si lleva algún año más, pero hace una especie de informe viendo los últimos años cómo han ido movimientos en la agencia libre, por posición, cómo han ido evolucionando y también de los agentes libres que suelen haber ese año y qué salario más o menos proyecta en función de jugadores similares a él en otros momentos, ¿no? Esto es algo también muy importante en el análisis estadístico, porque a veces comparamos, o análisis de los salarios, comparamos peras con manzanas, ¿no? E incluso dentro de una misma posición, que, es decir, evidentemente nadie va a comparar, o es difícil comparar salarios de un quarterback con un tight end, pero dentro de los propios tight ends hemos de a veces no compararle con sus propios compañeros, sino compararle con jugadores de sus similares rendimiento en otras épocas o en otros momentos o en otros años, ¿no? Esa es una de las formas que es interesante analizarlo por esta vía. esto sí que me parece interesante varias cosas aquí a tener en cuenta. Uno, que en la NFL, lo que es la otra gran cosa de la NFL es que cualquier equipo, haciendo las cosas bien en 2 o 3 años, puede pasar del absoluto sótano a estar peleando por la Super Bowl. Y Sí, eso yo creo que también tiene que ver con el marco normativo, con que los equipos, en cierto modo, están obligados a gastar un dinero uh-huh. en periodos de tiempo y eso al final hace que haya un incentivo o que sea un marco muy positivo para que los jugadores ganen dinero, que es una de las cosas que siempre nos quejamos mucho en el béisbol, Uh-huh. los que venimos de esa rama de es que los equipos no gastan tal, es que los salarios de los jugadores sean como un lujo. Sí que hay una diferencia, que la mayoría de los salarios en el béisbol son garantizados. O sea, me refiero que hay contratos a largo plazo, como el de Uh-huh. Tatis, por ejemplo, que se firma a largo plazo y eso en la NFL es impensable. Pero sí que es verdad que todos los equipos, digámoslo así, tienen como más incentivo para gastar y eso me parece muy positivo para los jugadores. Sí, incluso el debate, ¿no? Sobre los salarios garantizados. No soy economista, ¿no? Por tanto, no tengo ni idea. Pero también les da cierta flexibilidad a la hora de tener las plantillas y de. Es decir, quizá con salarios garantizados tú estás premiando cierto conservadurismo, porque no vas a firmar a alguien por mucho tiempo porque puede ser una tumba de dinero, ¿no? Si tienes salarios no garantizados, pues sí que te permite ser más flexible y dar sumas de dinero más grandes y que se reparta también más dinero, ¿no? Entre los jugadores. Puede ser un arma de doble filo, evidentemente. Un jugador individualmente querría tener un salario garantizado, pero a nivel de mercado y a nivel de jugadores puede que sea algo interesante para quien esté aquí y no sepa. Pues eso, en la NFL parte del salario es fijo. Suele ser eso firmarse en el signing bonus, es decir, el día que tú firmas un contrato, pues te dan un cheque con el dinero garantizado que sea, de parte importante del contrato. Ese dinero ya es tuyo, ya es garantizado porque ya te lo han dado. Luego, según una serie de, pues estés en la plantilla tal día,
juegues tantos partidos, tal, pues te van dando opcionales. Y luego hay garantizados por el medio es, si acabas el primer año, te garantizamos el siguiente año, ¿no? Y eso a veces también se cuenta en la suma de garantizado total, ¿no? Pero el realmente garantizado inicial es el signing bonus, que lo tiene el jugador, y en el cual acabe la peculiaridad, insisto, por si alguien desconoce esto, que a veces es demasiado complejo, que ese dinero que tú das al jugador no imputa directamente sobre tu salary cap, sino que se prorratea, es decir, se divide entre todos los años de tu contrato. Y con esa argucia fiscal, los equipos, pues bueno, pueden tener flexibilidad, ¿no? Y entonces, cuando hay reestructuraciones de contrato, normalmente es paso parte de tu salario a un signing bonus, ¿de acuerdo? Que te iba a pagar este año, te lo doy, en verdad, en cash ya te lo he dado, pero en términos de salary cap, ese dinero lo puedo repartir en 5 años. Es como si yo me compro un ordenador y me he gastado 1.000 euros, ¿vale? Pero yo a nivel contable lo apunto diciendo que como lo voy a usar durante un año este ordenador y luego me voy a cambiar de ordenador, pues reparto estos 1.000 euros entre los 12 meses y estoy pagando menos de 100 euros al mes por este ordenador, ¿no? Pues sería a nivel contable, lo he apuntado así, a nivel contable es como cuenta el salary cap, pero a nivel de líquido, pues ya le he dado el dinero al jugador, ¿no? Y eso es un poco cómo funciona la NFL y cómo juega todo el tema de los salarios. Evidentemente luego hay cosas mucho más complejas que hay todo un mundo dentro de los salarios. Hombre, es que la gestión del salary cap es una de las cosas más importantes que tiene que tener un equipo. Siempre hay una cierta ingeniería. Está el Capologist, ¿no? Que aparte de ser un podcast de los buenos amigos de Rafa Cervera, de Paco Virués y de Nacho Cervera, el Capologist es la figura que está en la NFL que se encarga de controlar todos estos movimientos y ver qué recortes. Por ejemplo, ahora estamos viendo, ahora entraremos un poco en materia, pero ahora estamos viendo un montón vamos a ver cortes, ¿no? Antes del 15 de marzo, que es cuando empieza el año, es decir, para la NFL el año se acaba el 15 de marzo. Los contratos de los jugadores en activo se acaban el 15 de marzo. Por tanto, antes de que acabe el año, los equipos han de estar por debajo del salary cap, ¿de acuerdo? Por tanto, hay muchos equipos, y más con la reestructuración que ha habido, que no están por debajo. Así que esta semana estamos empezando a ver cortes, pero según fuentes, ahora no recuerdo dónde lo leí, pero según fuentes de gente, insiders de los equipos, de gente que trabaja en los equipos, dicen que la semana que viene va a ser una absoluta carnicería. Es decir, van a cortar a muchísimos jugadores veteranos, cosa que va a ser interesante porque hay equipos con mucho salary cap que van a poder llevarse piezas muy importantes, ¿no? Entonces, antes del 15 de marzo, que es cuando acaba el año NFL, tienen que estar por debajo del salary cap y a partir del 15 de marzo ya pueden contratar a nuevos jugadores en agencia libre. Y excederes el salary cap hasta llegado un momento porque solo se cuentan los primeros 50 contratos. Bueno, vas pudiendo reducir hasta un momento, ¿no? Pero el 15 es de estar por debajo del salary cap. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las mejores, como diría, allocations? ¿Dónde es mejor? Perdona. Déjame aclarar una cosa más que me parece importante. Perdona, y entramos en materia. Que me he acordado ahora. Hay gente que se puede preguntar, bueno, y si no pueden fichar los agentes libres hasta a partir del 15 de marzo, ¿cómo es que J.J. Watt ha firmado? Porque J.J. Watt no está con contrato en vigor, ya ha sido... ya se ha desvinculado de su equipo. Normalmente los jugadores, Dak Prescott, que va a ser agente libre del que ahora hablaremos, Dak Prescott acabará contrato el 15 de marzo. Por lo tanto, antes no puede firmar con nadie porque está bajo otro contrato. A J.J. Watt ya ha rescindido ese contrato. Por tanto, es libre ahora de firmar tanto por los Arizona Cardinals como por la hamburguesería López, si quisiera. Por el bar Pepe. ¿Dónde Pepe es mejor gastar? ¿En qué posiciones, digámoslo así? El retorno de la inversión es cuando tú eres Jesús, general manager, y estás haciendo tu equipo, vas ahí de pesca a la agencia libre y dices, en qué posiciones, digámoslo así, los equipos obtienen mejor retorno en la agencia libre? Ahí, sobre todo, yo creo, y vamos a hacer más tirando la línea ofensiva, porque la línea defensiva creo que lo haremos la semana que viene, la parte defensiva, sí, que es interesante también. Tirando la parte ofensiva, creo que las dos posiciones que en los últimos 5 años, y podemos ver en el documento de Over the Cap de Jason, como en otras cifras, las posiciones que más rendimiento te dan libra por libra, digamos, lo que te gastas, son la de wide receiver y las de offensive tackles, tanto izquierdo como derecho. En tema de wide receivers, hay otras posiciones, por ejemplo, los quarterbacks. Evidentemente, los quarterbacks es un mercado muy, muy limitado y da para lo que da. Y normalmente hay 1, 2, 3, es que nos llegan muy poquitos a agencia libre, y entonces básicamente es un mercado de
secundario, es un mercado de suplentes, un mercado de gente para rellenar el roster, ¿no? Entonces los contratos bajos hay bastante variabilidad. Pero en el caso de Wide Receiver sí que se está viendo que es un mercado muy interesante y en el cual invertir dinero, es decir, jugadores estrella, más de 10 millones de dólares anuales en un contrato tipo, luego da buenos rendimientos. Y esto mismo pasa también con las posiciones de tackle. Sí que es cierto que es mucho más limitado. El mercado del left tackle no suelen salir al mercado. Pero en el right tackle sí que hay bastante más mercado y hemos estado viendo en los últimos 4 o 5 años cómo la tendencia de salarios, tanto del left tackle, que era siempre superior al right tackle ha ido comiendo terreno y ahora prácticamente son idénticos. Se valora igual un right tackle que un left tackle. Así que estas 3 posiciones creo que son las más interesantes para reforzar ofensivamente. Te voy a hacer una pregunta rara, ¿eh? Ruptura de guión. Perfecto, me encanta. ¿Crees que es mejor construir a través del draft o a través de la agencia libre? Buena pregunta. No puedes estar fichando pensando para 3 años, tienes que fichar para el año que viene. Por tanto, es muy importante tener un equipo competitivo y lo has de suplir como puedas. El draft es la base, es decir, tienes que acertar con los jugadores porque seguramente los vas a tener 4 o 5 años y además, contando que el mayor activo que puedes conseguir en un equipo actualmente es un quarterback en contrato rookie, por tanto el draft sería lo prioritario. Pero claro, ¿tú para qué quieres tener un quarterback en un contrato rookie? Lo quieres para poder fichar en agencia libre o extender. Cuando digo agencia libre no digo solo los jugadores que salen al mercado, ¿no? Digo las renovaciones de tus propios jugadores que te interesen, Sí. ¿no? Entonces, por tanto, es muy importante. Yo aquí le daría una importancia bastante similar, si bien haría un apunte, que es que el draft puede que sea más importante, pero no te fíes demasiado de tu draft. Esto lo hablaremos cuando hablemos de los drafts, ¿no? Pero hay una tendencia a creer que hay buenos o malos general managers en draft y básicamente siempre se dice que es una lotería, pero básicamente si coges una muestra muy larga de un mismo general manager, acierta tanto como falla, que prácticamente es como todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos valorar bien el talento. Y los equipos profesionales no saben valorar bien el talento. Esto no significa que haya alguien que lo haga bien. Es que posiblemente no se pueda valorar bien o de momento es difícil valorar bien el talento y entonces hay muchas apuestas que salen falladas. Por tanto, sí considero que la agencia libre es muy importante para reforzar esas posiciones en las cuales incluso tú vayas a tener muy claro que vayas a elegir en el draft. Porque si ese jugador del draft no te funciona o tiene una progresión más lenta de la esperada, tú puedas tener jugadores y además son veteranos con cierta experiencia que te puedan suplir eso. Por tanto, creo que la agencia libre normalmente se dice, no, voy a llenar estos huecos en el draft y estos huecos en la agencia libre. Pues yo estaría más, pues lo lleno en el draft, pero también con agencia libre me pillo algo para tener cierto fondo. A ver, señor Dan Prescott, ¿cuánto dinero va a sacar? Que yo creo que no es una pregunta muy difícil de entender porque aquí hay una cosa que yo creo que la gente no entiende porque se pone a comparar un poco el nivel de los jugadores que ha pasado con el mismo caso con Trevor Bauer, que ha sacado en la MLB el average year salary, o sea, el salario medio anual mayor que ha recibido un pitcher hasta la historia de la MLB y todo el mundo dice, pero ¿cómo le pueden pagar más dinero a Trevor Bauer que a Gerrit Cole o Jacob deGrom si son mejores jugadores? Pues porque es un tema de timing. Y Dak Prescott, no todo el mundo piensa que es un quarterback de élite, pero en este momento y en este lugar va a ser un hombre muy rico. Y eso que viene de una temporada difícil, una lesión grave que le deja fuera toda la temporada, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que los Dallas Cowboys están en una encrucijada porque no creo que tengan mucho más remedio que pagarle. Y no sé qué piensas tú de este tema, Jesús. Pues pienso que como tú, tal como dices, es decir, el salario de un jugador no mide su calidad, ni su rendimiento pasado. Es más, me atrevería a decir que no mide ni su rendimiento futuro, salario. Lo que paga el salario, lo que mide el salario de un jugador es cómo estaba colocado en su momento y la oferta que había. Es decir, si solo hay un quarterback de nivel, por ejemplo, fue el año de Cousins, ¿no? Kirk Cousins era prácticamente el único quarterback que estaba de nivel, un nivel alto, porque más allá de todos, un Cousins era un nivel alto.
el único quarterback y varios equipos que quieren ese quarterback. Evidentemente el precio sube como la espuma. Por tanto, ese dinero no dice ni cuánto bueno es, ni cuánto bueno será, ni cuánto bueno ha sido. Ese dinero dice cuánto valía en ese momento. Y Prescott se encuentra en esa situación actualmente, es decir, no hay quarterbacks en mercado libre para obtener. Sí que hay quarterbacks en el mercado a nivel de trade, como puede ser Deshaun Watson, últimamente Russell Wilson, pero eso ya hablamos de operaciones mucho más complejas porque hay que dar muchos picks. Hay que dar muchos picks para llevarse a esos jugadores. Y Dak Prescott está, pues, le pusieron un franchise tag el año pasado, se lesionó. Eso en lugar de ser, creo que perjudicar, no creo que perjudique porque es un año más, entre comillas, de descanso y no hay dudas de que puede volver bien. Su caché sigue siendo el mismo porque se considera un quarterback muy, muy decente. Entonces, al final, Dallas tiene que elegir o el precio es ese. O sea, nadie se puede quejar de que no consigan a Dak Prescott por 25 millones. No. El precio va a ser 38, 39 millones de euros. Puedes ponerle un franchise tag, que más o menos te vas a eso, o puedes ponerle un contrato de 3-4 años, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que puede que haya un franchise tag nuevo, otro franchise tag, que sería el 120% del salario del año anterior. Por tanto, franchise tag, siempre hablamos con gente sepa, pero si no lo sabe, franchise tag, cada equipo puede poner esta etiqueta a un jugador de su plantilla y le paga un prorrateado, la media de los 5 salarios más importantes de su posición, ¿no? Luego hay otro tipo de franchise tag, pero bueno, es un poco eso. Y se queda jugador de manera unilateral, ¿no? Durante un año. Pues es lo que vale. Entonces la decisión de Dallas no es 38 o menos dinero, es 38 o no jugador, no hay más. Y como no hay alternativa y como al final tú puedes ver qué hace, yo si fuera Dallas optaría por otro franchise tag, porque no es nada, es un dinero, pero bueno, lo puedes tener. Si quieren apostar a él a medio o largo plazo, pues hacer un contrato de, no sé, 4 años, 38 con 100 garantizados, etcétera, ¿no? Algo así que pueda ser manejable, porque hemos de entender que los quarterbacks son caros. Son caros, pero bueno, ya hemos analizado alguna vez que en términos de WAR, un quarterback es diferencial, entonces hay que pagarle, eso no cae duda. Claro. Pero aparte de términos de WAR, también hay otra cosa que podríamos entrar aquí también. Ya no es el término de WAR que te da un quarterback, sino el término de WAR respecto al resto de quarterbacks. Es decir, tú has de trabajar en la agencia libre no solo con las victorias que te da cada jugador, sino con las victorias de más que te da respecto a otros jugadores de otros equipos. Es decir, evidentemente, si yo ahora en vez de Prescott me quedo un Heineke de la vida, me va a bajar mucho mi WAR respecto a los otros, ¿no? Pero si me quedo a Prescott para quedarme igual, pero he de buscar sitios diferenciales, es decir, qué jugadores de verdad me aportan algo diferencial respecto al resto, ¿no? Y esto en la Fantasy lo vemos. En la Fantasy, por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro, tú no quieres grandes jugadores de por sí, tú quieres jugadores que sean diferenciales en su posición para cuando se enfrenten contra tu rival jugador, ese jugador y en esa posición te dé más puntos, ¿no? Tú quieres jugadores que de verdad marquen la diferencia respecto a sus mismos compañeros de posición. Y esto es una de las cosas interesantes que has de buscar, ¿no? En la agencia libre, cómo separarte del... El otro día decía Katanovsky una cosa que me parecía muy, muy sabia, que era no puedes competir contra Mahomes buscando otro Mahomes, es decir, has de buscar otras fronteras, otras condiciones de contorno, explorar otros lugares para vencer, ¿no? Que es un poco lo que hacen los Rays en el béisbol, porque saben que no pueden ser los Yankees, por poner un ejemplo, no pueden ser los Astros ni los Dodgers. Entonces tienen que buscar nuevas metodologías, ¿no? Y eso significa arriesgar. Y creo que en la NFL, pues también cuando la línea va por un lado, ahora vamos mucho, evidentemente pase, evidentemente ataque, pero qué jugadores me pueden con poco coste darme más, ¿no? Aquellos jugadores que tienen mala prensa, que han estado lesionados, aquellos por explotar que le veo una cosita que me puede funcionar, pues esa es una de las líneas. Dentro de los running backs que tú no pagarías, ¿cuál es el que más te gusta? Dentro de los running backs que yo no pagaría, esto es buena porque así me evitas ya que no te responda, que te diga, no pagaría a ninguno. No, tú ya sabemos que no pagarías a ninguno. Pero la verdad es que el año pasado de Aaron Jones fue muy bueno. Evidentemente no lo pagaría, no lo renovaría, buscaría tal, pero es un muy buen running back y creo que va a tener un buen contrato. Un buen contrato. Ya me sabe más quejarme los running backs, porque al final miras los franchise tag, los salarios y prácticamente es la última posición por encima del kicker. Por tanto, yo ya no voy a pedir que les paguen menos a los running backs, ya cobran muy poco. Pero yo creo que Aaron Jones hizo una muy buena temporada con un retorno, digamos, un río yardas por encima de lo esperado
bastante decente, con buena recepción del pase. Aaron Jones tuvo una gran temporada y creo que es el mejor agente libre en esa posición. De los skill players de wide receiver y tight ends, ¿cómo crees que se va a mover el mercado? Porque, por ejemplo, sí que hay jugadores como Allen Robinson, que se habla de que los Bears le pueden poner el franchise tag. No daba la sensación de estar excesivamente contento el año pasado en los Bears. No ha cambiado el régimen, cosa inexplicable. Cada vez Diego Nagy o así, porque no lo puedo evitar. Pero bueno, no sé exactamente qué plan tienen en la posición de quarterback, no sé exactamente por dónde van a ir, pero sí que es verdad que, como has dicho, la posición de wide receiver puede añadir mucho valor a un equipo. Ahí, ¿qué jugadores te parecen interesantes? ¿Cuánto crees en qué términos se puede mover este año la posición? A mí hay 4 jugadores, 4 wide receivers, que mi gente coincidiré con todo el mundo, me parecen muy interesantes, que son Chris Godwin, Allen Robinson, Kenny Golladay y Will Fuller. Creo que son los 4 wide receivers que pueden dar mucho potencial a un equipo y hacerle crecer mucho. Creo que tanto Godwin como Robinson, a mí me huele que va a haber un franchise tag y que lo van a quedar. Por Godwin no creo que haya problema, no sé cómo va a reaccionar a eso Allen Robinson, no sé si ya tiene pensado el irse a otro lugar, la verdad es que lo desconozco y puede haber más polémica. A mí Golladay es un jugador más tapado quizá, pero me parece muy interesante, me parece un jugador que puede aportar mucho con números, no es que sean espectaculares evidentemente, pero bien acompañado, creo que se le puede sacar mucho rendimiento. Así que no sé si lo renovarán los Lions, la verdad es que no tengo ni idea de cómo están las negociaciones, pero hemos de estar atentos porque es un jugador muy, muy habilidoso. Yo creo, mira, la posición de tight end, podemos partir de que Gronkowski haya sido el mejor tight end de la historia de la NFL, pero da la sensación de que cada año tanto como Kelsey como Kittle, que están como subiendo la barra de lo que se espera de un tight end en general, y que ahora mismo necesitas tener un jugador de mucho talento en esa posición para no estar en una clara desventaja con este tipo de equipos. Sí, entonces, sí, a mí me parece que son posiciones en las que normalmente cada vez se va a invertir más dinero. Sí, bueno, al final, es decir, lo que sí que pasa en tight end es que son pocos. Es decir, al final la camada de wide receivers que tienes de mucho nivel, pues son muchos. Es decir, prácticamente, no diría uno por equipo, pero casi tienes 20 jugadores que que tienen mucho potencial, que son muy buenos, básicamente. En cambio, en tight ends tienes menos. Tight ends es una posición de skill players que pueden valorarse como jugadores de nivel estilo wide receiver, son pocos. Pero esos que lo son, esos 4 o 5, podemos hablar de Kittle, de Gronkowski, de Kelsey, de Darren Waller, este tipo de estos tight ends sí que están al mismo nivel prácticamente que los wide receivers top. De hecho, en el paso lo vimos, Kelsey fue el mejor receptor puro, sin contar si está lleno o si es wide receiver. Por tanto, es muy interesante y eso suelen salir poco al mercado. Así que los tight ends que vamos a ver y que estamos viendo en general, como puede ser Jonnu Smith y demás, son tight ends útiles, válidos, pero que están un escalón por debajo de esta clase élite. Es decir, la posición de tight end cada vez es mejor, pero siguen siendo pocos jugadores, porque al final no deja de ser una posición muy exigente a nivel atlético, ¿no? Tienes que tener tanto lo bueno de bloquear como lo bueno de recibir y eso pues es difícil que se den esas condiciones en jugadores. Bueno, y una posiciones en las que yo creo que hay más talento de lo que suele ser normal en otras agencias libres es la línea ofensiva, porque hay left tackles de muchísimo nivel o de un nivel por encima de lo normal, o sea, de la media, que pueden sacar contratos muy buenos y que pueden arreglar muchas líneas, que la mitad de los equipos de la liga tienen ese problema. Sí, básicamente tenemos aquí a Trent Williams. Trent Williams, que me parece el más destacado. Trent Williams es un jugador... Si no hubiera habido... O sea, para mí era el Comeback Player of the Year de verdad. Es decir, el sin contar sentimentalismos. Porque fue venía de una lesión de todo un año. El año pasado hizo un rendimiento espectacular. Evidentemente, a un nivel emocional, a un nivel personal, a un nivel de historia,
La de Alex Smith es la historia, porque estuvo a punto de morir y de perder una pierna y de no jugar y estaba jugando en un campo. Pasa que el rendimiento que dio fue muy pobre. A nivel de rendimiento deportivo sí que fue el Comeback Player of the Year, Trent Williams. Y creo que es un jugador que, bueno, se puede fichar por 15, 16 millones de euros al año. Es mayor, tiene 33 años, sí que es un factor, pero creo que tiene 1 o 2 temporadas aún que va a estar muy cotizado. Aquellos equipos que tienen un salary cap cómodo, que quieren reforzar, me imagino, Indianapolis Colts, imagínate en ese lado izquierdo tener a Trent Williams y a Quentin Nelson, ¿no? La brutalidad que puede suponer. Así que esta vez Wentz no se podrá quejar de línea. Sabía lo que ibas a decir, sabía lo que ibas a decir. Bueno, y no digo nada de Arcega, que la gente se indigna más todavía. Bueno, ese tema, mira, hubo una discusión en Twitter y yo estoy muy de acuerdo con lo que puso Pepe Rodríguez. Yo no soy una persona muy... Bueno, no hablo excesivamente en Twitter, la verdad, ¿para qué lo voy a negar? Pero no me gustan las opiniones extremas y sí que me parece que cuando eres profesional no es una cuestión de nacionalidad, me refiero, es una cuestión de rendimiento y al final él lo va a tener muy mal para jugar en la NFL y no se la da por eso. Evidentemente, pues oye, dentro de lo que es Twitter, pues la gente se lo toma demasiado a pecho. Pues a veces igual pues puedes hacer un comentario, yo qué sé, más que puede sentar mejor o peor, pero bueno, lo que nadie puede negar es que el rendimiento o sea, los Eagles no están contentos con J.J. Arcega y ya está, y no pasa nada, es ley de vida y, por Es que ejemplo, vamos a sí. poner un ejemplo, puedes caer mejor o peor, pero Villanueva es español, lo ha hecho bien, va a tener un contrato y va a ganar su pasta, es que no tiene más, no es un tema de patriotismo ni de Todos que los te juegos caiga están en ese. ni que te caiga bien ni mal, es una cuestión oye, él hace su trabajo, lo hace bien o lo hace mal y ya está, si le Sí, va a es que ir genial en la independientemente de donde vida. sea Arceaga, independientemente de donde sea, primero hacemos bromas de todos los jugadores cuando rinden mal y bromas que, o sea, si faltan, yo entiendo la gente se enfada si faltan el respeto, pero oye, decir que no eres relevante o que no has sido relevante o que nadie cuenta contigo o que tropas muchos pases, pues es una broma de una realidad que se está viendo, no pasa nada. Yo creo que nos hemos de poder reír de todo, no sacarle menos drama a las cosas. Y otra es que también hay mucho argumento, ¿no? De que Arcega pues no ha estado bien rodeado, no le han querido pasar. Yo pienso, sí, claro, el objetivo de los Eagles es joder a Arcega. O sea, el objetivo de los Eagles es un jugador que han elegido en segunda ronda que no funcione, no usarlo, ¿no? No pasarle, no ponerlo cuando toca, ¿no? Bueno, simplemente uno juega cuando entrena, él era las últimas lecturas de cada tal, no porque fuera un marginado, sino porque no estaba demostrando en los entrenos que podía ser lecturas primeras, en una posición donde él juega una cosa en la red son que ya no se juega, que son los fades. Por tanto, bueno, pues lo siento mucho por él a nivel personal, pero bueno, esto pasa, esto es el deporte, igual que hay una Arcega y otro Arcega italiano que le ha ido fatal y otro Arcega de Mongol que no habrá conseguido lo que quisiera No, conseguir en hombre, su pero a vida, ver, ¿no? ahí él, sí que es verdad que hay ciertos costes hundidos en los general managers, por ejemplo, cuando has sido primera, segunda ronda, sueles tener alguna oportunidad más Puede ser. porque te perciben como el típico, bueno, pues talento tiene que tener, vamos a decir así, eso pasa en béisbol, pasa en todos los deportes, los jugadores se eligen en primera ronda, se les promociona más de nivel en las menores, independientemente muchas veces del rendimiento, porque se entiende que es como tu apuesta y que si ese jugador no realmente no tira para arriba, estás demostrando que tu trabajo como evaluador ha sido malo. Pero sí que es verdad que él ya está en un deadline, que muchas más oportunidades que esta no va a tener. Entonces, bueno, eso hay que ser objetivos y conscientes. Bueno, lo dejamos aquí. La próxima semana vamos a hablar del otro lado, que yo Las creo que la defensas. agencia libre de la defensa se mueve de otra manera, yo creo, y tengo tus preguntitas para hacerte la próxima semana. Y Maravilloso. como siempre, ha sido un placer esta mezcla de economía y cosas. Esperemos que hemos aclarado ciertas ideas que para la gente igual que se inicia en la NFL vamos a intentar ser didácticos y que la gente aprenda. Y nada, como siempre, un placer, Jesús. Igualmente, Alex, y un abrazo a todos.